nos vamos preparando, como les decía, para este encuentro que tiene ni más ni menos que la instancia de la semana 32 de estudio. Muy poquito es lo que resta por delante. Y en cuanto al material que tenían disponible esta semana, vamos a hacer algunos comentarios sobre 3 instancias muy importantes. Uno tiene que ver, y vamos a comenzar con el seguro de salud. Fíjense, por lo menos en lo que tiene que ver con nuestra historia, ¿no? En el país es un producto muy, muy joven, porque data de la década de los 90. Tiene mucho por potenciarse. Vamos a hablar del seguro de sepelio, otro producto que nos quedaba por ver dentro de la rama de los seguros de personas, y un comentario respecto de qué pasó, ¿no?, con el COVID, con la pandemia, y cómo esto impactó, en especial en lo que nos concierne a nosotros, sobre la actividad de seguros, ¿sí? Hola Romy, ahí se nos suma, ¿cómo va? Otra más que está medio oscura, estamos todos esquivando el sol, me parece. Bueno, si les parece bien, vamos a empezar entonces a comentar sobre el seguro de salud. Y voy a aprovechar a ir haciendo intervenciones y aclaraciones respecto del trabajo práctico, en función de los que lo hicieron el trabajo práctico, y el resto me parece que les va a venir bien para aclarar cuestiones, porque noté ciertas confusiones en función de las respuestas. Entonces, ojo con esto, ojo cómo estamos interpretando el material de estudio, el material de lectura, para aclarar fundamentalmente conceptos que tienen que ver con la cobertura, ¿sí? No interpretaciones, no estamos en preguntas de examen. Esto es muy concreto, tiene que ver con cobertura, con exclusiones, y noté, de hecho, un solo caso, un solo alumno logró hacer todo el trabajo práctico con todas las respuestas correctas, así que me dio la señal de alerta, la señal de alarma, para poder compartirlo esto y traerlo al encuentro. Entonces, vamos a comenzar, les decía, con el producto de seguros de salud. Para hablar de seguros de salud, y aquí vamos a empezar a compartir un poquito el resumen. Vamos a empezar a mencionar en realidad lo que no es. Y van a entender por qué, ¿no? No es lo que no es, y vamos a poder detectar qué es. Entonces, cuando hablamos de seguro de salud, les cuento que no es una cobertura médica, no es una medicina prepaga, ni una obra social sindical. Es un seguro. No se olviden que estamos dentro de la rama de seguros de personas, con lo cual, si bien la palabra salud tal vez nos remite o por asociación nos lleva al conocimiento que tiene que ver con prestación médica, es un seguro. No se olviden de esto, no nos confundamos en este sentido. Con lo cual, ¿es un complemento o funciona como complemento de la cobertura médica? Sí, perfectamente. ¿Por qué no? Si no es una cobertura, no presta servicio para la atención médica. Si es un seguro, vamos a tener que, en una instancia en donde ocurra un siniestro, para poder activar esa cobertura. Recuerden que el seguro, ¿cómo funcionaba? Es un contrato en el cual el asegurado se ampara, transfiere ese riesgo que está amparado en el contrato de la póliza, y en caso de ocurrencia, siempre estamos hablando a futuro, y esto sucede, presentará la denuncia correspondiente del siniestro, y la aseguradora, encuadrado en ese riesgo amparado en póliza, lo va a indemnizar. Esto es lo mismo, con la diferencia
que el seguro de salud lo que va a amparar tiene que ver con la declaración, la presentación de ciertas enfermedades. Siempre vamos a estar hablando de enfermedades graves, enfermedades crónicas. De acuerdo a ello, se activará y se indemnizará, obviamente, como todo seguro, ¿sí? Ahora, si quieren, hacemos preguntas o vamos a referencias del trabajo práctico, en donde, ya les digo, me encontré con que me parece que hay confusión en el concepto. Por otro lado, y acá vamos un poquito a mercado, ¿no? A pensar en esto. Piensen que yo les decía que es un producto muy nuevito, muy joven, dentro de las coberturas de seguros. Y esto tiene un porqué, ¿no? Ustedes recordarán, los más jóvenes, no como vivencia propia, pero en la década de los 90, las coberturas médicas, las prepagas, las obras sociales, sufrieron una crisis muy importante en donde empezaron a equilibrar y reajustar las coberturas que brindaban. A raíz de eso surge también una oportunidad de un negocio, ¿no? Una oportunidad de brindar otro tipo de amparo en relación a enfermedades, en relaciones a situaciones médicas de esas personas, en este caso, posibles asegurables. Entonces, frente a esa crisis del mercado, surge este nuevo producto. Y miren un dato curioso, ¿eh? En la actualidad, casi 200 compañías de seguro están operando en el mercado. ¿Tienen idea cuántas aseguradoras ofrecen un producto de seguros de salud? ¿Se animan a pensar o asociar cuántas de todas esas tienen una cobertura justamente para abordar esta problemática? ¿Alguien sabe? ¿O piensa? No, silencio. ¿Les cuento? Menos de 40 aseguradoras son las que operan este nicho de mercado. Así que fíjense lo segmentado, ¿no? De este ofrecimiento, de esta cobertura. Y en cuanto a facturación de seguros de salud, no es reciente, pero de principios de año estamos hablando del 0,23%. Es lo que representa la porción de mercado de lo que se factura en específicamente este producto. Así que fíjense qué oportunidad, qué posibilidades tiene esta cobertura de crecer, ¿no? De ser ofrecida. Vamos a otro concepto que también estaba en el trabajo práctico. El seguro de salud es una cobertura que permite ser contratada en forma individual, ¿sí? Para ese asegurado, como también en forma colectiva. Sandra me hace que sí con la cabeza. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de forma colectiva, podemos interpretar un empleador como un beneficio hacia sus empleados, hacia las personas que trabajan con él en ese comercio, en esa empresa, en ese emprendimiento, y también como grupo familiar. Y cuando nos vamos a mencionar estas coberturas en forma colectiva, piensen que en el mercado hay un montón de entidades, de instituciones, desde clubes, desde sociedades, desde colegios, colegios de profesiones, ¿no? No me refiero a colegios como instituciones educativas, sino hay un montón de establecimientos que agrupan personas con un interés en común, en donde perfectamente pueden tener acceso, puede brindarse este tipo de coberturas. ¿Sí? Vamos a otro aspecto que también estaba en el trabajo práctico, que tiene que ver con miren, me lo anoté como para no equivocarme. En la pregunta 4
hacía mención a la definición de salud de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y vamos acá, ¿no? Vamos a las definiciones. Por un lado tenemos el concepto de salud, la definición de salud de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y fíjense, el trabajo práctico, que ustedes leen detenidamente, ¿qué nos pasaba? ¿Coincide o no coincide en realidad con la definición de salud de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud? Como tal, les cuento, define a la salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social. Es decir, que si entendemos a la salud como un bienestar integral, ¿no? Completo en estos tres aspectos, desde lo físico, desde la mente y desde lo social, tenemos también que entender el concepto de enfermedad, que es precisamente lo contrario, es cuando hay una alteración, cuando algo ocurre respecto de la salud, de ese bienestar integral, de esa sensación de bienestar que tiene la persona. Vuelvo al trabajo práctico. En el enunciado, a ver si lo tengo, esperen, ¿se ve ahí? Sí. Fíjense una cosa. Y voy acá. Dice, la Organización Mundial de la Salud define la salud como el estado de completo bienestar físico y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Si yo voy al material para rechequear o me quedo con lo retenido, ¿no? Con lo que vengo estudiando, ojo con esto, porque, a ver, este tipo de situaciones son las que nos vamos a encontrar en el examen, que por apurados entendemos, sí, perfecto, es la definición, ahora, ¿es completa? No, ¿sí? Pero no por una cuestión de solo estudiar de memoria. Por eso mi interés, mi intención es que razonen también las definiciones, razonen los conceptos, ¿sí? Si hablamos de salud, claro está, nos tenemos que remitir a una definición que establece la Organización Mundial, pero también entendamos qué quiere decir esa definición. Fíjense, está hablando de una sensación de bienestar en todos los campos. En el campo físico, concreto, obviamente no hay una lesión respecto de la parte física de la persona, hablamos de un bienestar de la salud, quiere decir que emocionalmente y de acuerdo a sus funciones esa persona tiene que estar bien, y por otro lado lo social, la interacción con los otros, ¿sí? Recuerden esto porque noté mucha confusión, por ejemplo, en ese punto. Seguimos con seguro de salud y cualquier cosa vale interrumpirme y me preguntan si es que hay algo más que tal vez haya generado confusión o que quieran preguntar sobre seguro de salud. ¿A qué apunta esta cobertura? Porque ¿no? Les estaba comentando al inicio lo que no era. Bueno, ¿qué va a cubrir? Va a cubrir gastos, o sea, ese siniestro se va a traducir en una indemnización, en una transferencia respecto de un dinero en efectivo frente a determinadas enfermedades que van a afectar la salud de ese asegurado. Gastos, o sea, la idea, el objetivo es apelar a la contribución de esos gastos que el paciente, frente a la declaración, al diagnóstico de una determinada enfermedad, recuerden que hablamos de enfermedades graves, enfermedades que requieren un tratamiento, enfermedades crónicas, en donde la persona tiene que incurrir en gastos farmacéuticos, atención médica, internación en muchos de esos casos, gastos de traslado.
gastos de movilidad y de modificación de su vida en el día a día, ¿correcto? Muchos de estos aspectos podemos pensar que una cobertura médica ampara, por ejemplo, atención médica, una intervención quirúrgica, pero hay un sinfín de aspectos que hoy la cobertura médica no está contemplando. Sin ir más lejos, todos los gastos farmacéuticos. No hay ninguna prepaga por premium que sea que ampare el 100% de todos esos gastos médicos. Bueno, ese restante que tiene que ser afrontado por el paciente, por la propia persona, puede ser contemplado respecto de estos gastos que apela el seguro de salud, que va a indemnizarlo frente a la declaración, a la presentación de esa enfermedad, ¿sí? O sea, perfectamente ven que actúa como un complemento de la cobertura médica, la obra social, sindical, ¿no? Por la actividad, la prepaga, o en caso de que la persona cuente con el servicio de atención de salud pública. Bien, vamos a distintas coberturas y acá va a diferir el producto que ofrezca concretamente esas casi 40 compañías de seguro que yo les decía que brindan cobertura en este producto de salud. Hablábamos de enfermedades graves, intervenciones quirúrgicas también de alta complejidad. Una persona con una enfermedad coronaria, alguien que sufrió un cuadro de ACV y requiere una intervención, prótesis, o sea, hay un montón de situaciones. Gente que ya está con una enfermedad crónica y que requiere un trasplante de un órgano. ¿Qué más? Bueno, toda la atención de enfermedades crónicas como insuficiencia renal, gastos por internación, ¿sí? Por internación diaria en situaciones también prolongadas, un plan de seguro médico quirúrgico ante el tipo de operación que esa persona requiere en función de lo declarado por su profesional médico o por el especialista. Aldana, te veo con la manito levantada. Yo me equivoqué en la 1. En este caso, Sí, ¿no cubre hasta la suma asegurada? buen punto, Aldana, y Porque es la mucho. única que me equivoqué. A ver, no la encontré tampoco, calculé. Una esa pregunta y otra es cómo uno hace, un ejemplo, Sí, tengo una internación, algo, no sé, o uno lo pasa por la obra social, porque calculo que las personas que tengan este seguro de salud, calculo que también tienen su propia obra social o prepago, lo que sea. ¿Cómo se mezcla ahí? puede ser como no, ¿eh? Ojo. Ah, no, bueno, pero en general, ponele que yo tengo mi obra social, paso una Sí. operación, obvio, por la obra social. ¿Cómo? O sea, yo puedo ir a reclamar a la cobertura de salud para que... Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, vamos por parte, ¿no? La primera parte de tu consulta, de la pregunta 1, varios, muchos, ya les digo, salvo un solo caso que interpretó correctamente todo el trabajo práctico, el resto, en la mayoría de las situaciones, se equivocó en la primera pregunta. El punto 1, para los que no se acuerdan, hacía mención a ver, esperen, ¿cuál era? Cambio un segundo, me voy arriba. Y la pregunta decía, ¿el seguro de salud cubre hasta la suma asegurada al asegurado en caso de contraer enfermedades incluidas en la póliza? Y les cuento o les aclaro, la respuesta en realidad es falso. ¿Por qué? Vamos con la inquietud de Aldana. Porque en realidad hay un tarifador, ¿sí? Hay un listado de enfermedades graves, de coberturas
¿Y hasta qué suma asegurada? De acuerdo a esa enfermedad es que ampara el seguro de salud, ¿sí? No es que nosotros veníamos conociendo que en el contrato de esa póliza, un seguro de hogar, el seguro de automotor, el seguro de celular, de la bicicleta, van a amparar hasta la suma asegurada, de acuerdo al riesgo que estaba cubierto. Supongamos rotura, robo, ¿no? Bueno, en este caso no ampara hasta la suma asegurada. Cada enfermedad tiene un monto determinado de acuerdo al contrato, o sea, esto ya está en el contrato de la póliza, cuál es la suma asegurada que se va a amparar. Y acá me echo con la segunda parte de la consulta de Aldana. ¿Cómo funciona esto? Bien, tenemos un asegurado que frente a la atención médica, se hace una serie de chequeos y el especialista le dice, mira, tenés que operarte, tenés esta situación determinada de salud. Bien, por un lado, gestionará su atención médica en el caso que corresponda por una cobertura, por una prepaga, por una obra social o la atención de salud pública, ¿sí? Recuerden, no es una prestación médica, es un seguro de salud, pero es un seguro. ¿Cómo opera el seguro de salud? Bueno, le vamos a explicar a ese asegurado que presente, para poder hacer efectivo la denuncia de lo que va a ser esa especie de siniestro, esa especie no, cómo se configura en realidad el siniestro, con la presentación del diagnóstico, por su médico, por el cirujano, porque ya es inminente la intervención quirúrgica, supónganse que es algo que hay que resolver inmediatamente, o es algo programado, es indistinto, ¿sí? Pero acuérdense que siempre tiene que estar la certificación de un médico. Con la presentación de ese diagnóstico se puede aplicar de dos maneras. En algunas aseguradoras es por reintegro, ¿sí? Esto tiene que ver con ya una modalidad de prestación del servicio. Entonces, una vez que se haya operado esa persona, ¿no? Seguimos con este ejemplo, se efectuó esa intervención quirúrgica, supónganse que requería un trasplante, una prótesis. Bueno, luego de esa intervención presentará toda la documentación y va a recibir la liquidación de la indemnización correspondiente a esa intervención, a la suma asegurada que corresponda por ese tipo de intervención, por ese tipo de enfermedad que presentaba. En otros casos no. La gestión es desde la presentación de me tengo que operar, o sea, el diagnóstico se presentó con el diagnóstico del profesional, se ejecuta esa indemnización. ¿De qué depende? Depende de la aseguradora. Hay algunas que operan de esa manera y otras que operan solo con la presentación del diagnóstico. Quiere decir que la persona todavía no realizó esa atención médica, ¿sí? Esa indemnización va a hacer uso en lo que decida el asegurado. Recuerden, nunca la compañía le va a pedir explicaciones o justificaciones. Se entiende, o por lo menos el asesoramiento de nuestra parte es para materializar esta necesidad de gastos. Una cobertura médica, como decías vos, Aldana, uno, si tiene una cobertura médica, va a recurrir a su plan, ¿no? De acuerdo a su plan, con qué profesional se puede atender, dónde puede prestar ese tratamiento o esa intervención quirúrgica. Pero recuerden que uno tiene que llevar a cabo un sinfín de gastos que no están contemplados. Un traslado, generar la movilidad, porque la persona obviamente requiere traslado, gastos de
alimento para el acompañante, gastos de medicamento. O sea, hay un montón de cambios que se generan en ese grupo familiar, en ese núcleo, cuando la persona se encuentra frente a un diagnóstico grave, ¿no? Que requiere un tratamiento, una atención prolongada, una atención inmediata muchas veces. Entonces, frente a ese sinfín de gastos, es donde nosotros podemos asesorar y decir, bueno, frente a un seguro que el costo, imagínense, va a ser ínfimo en relación a la indemnización que pueda recibir. Como todo seguro, acuérdense, estamos hablando de un riesgo que va a ocurrir ¿cuándo? A futuro. ¿Sí? La persona desconoce o la persona no padece esa enfermedad, ¿correcto? O sea, acuérdense, estamos en el marco de un seguro, de salud, pero de seguro. Aldana, ¿me quedó algo en el tintero? ¿Vos? No, está joya. Y cubre también en el exterior, que eso no sé si lo leí. ¿Es lo mismo acá en la Argentina que en el exterior? En realidad cubre acá. Ah, Ojo, hay coberturas, por ejemplo, un seguro de salud para alguien que va a viajar claro. al extranjero, se contrata específicamente para esa atención médica, que si no sería, bueno, no hablemos, ¿no? Del dólar afuera, imagínense lo que es atenderse afuera. En ese caso se contrata un seguro de salud De viaje. para claro, para el extranjero. O para el periodo, tampoco van a ser, si es una situación de momentánea, por un viaje de negocio, por un viaje de placer con la familia, lo que fuere, se contrata por ese periodo Sí, específicamente. sí. ¿Sí? Si no, este tipo de contrataciones más anuales se entiende que es para el territorio. ¿Qué más? Por ejemplo, y acá vamos a... ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguien quiere aprovechar a hacer alguna consulta? Noto mucho silencio, pero avísenme si me están siguiendo, porque me siento que hablo con la pantalla nada más. Agostina, ¿cómo va? Hola, Caro. Buen Bien, día. buen día. Sí, a mí me quedó la duda porque en cada cobertura, trasplante de órganos, la renta diaria por internación, abajo decía carencia por accidente 0 días y Bien. enfermedad varía, algunas de 120, otras de 90. No entendí, no entiendo esa parte. Buenísimo. Acuérdense, ¿qué era la carencia? Y acá sí podemos asociar con la cobertura médica. La carencia es ese periodo de tiempo, de acuerdo a lo que está establecido en el contrato, en donde no va a aplicar cobertura. Entonces, siempre frente a una situación de accidente no hay carencia, porque de hecho, fíjense que el accidente es algo sumamente trágico, abrupto, y les diría imprevisto. Entonces, cuando hay una situación accidental y que eso provoca una enfermedad, la necesidad de un trasplante o una atención, no va a haber carencia respecto de la cobertura. Ahora, ciertas enfermedades, y acá iba a comentar ese punto, van a encontrar que la cláusula dice que hay una carencia en caso de una determinada enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que hay un periodo de tiempo que va a estar estipulado en el contrato en donde si la persona llegara a presentar esa enfermedad no va a tener cobertura. Tiene que transcurrir ese periodo de tiempo. En los seguros colectivos de salud hay también cláusulas, por ejemplo, de enfermedades preexistentes o cláusulas de enfermedades por 12 meses. Quiere decir que en la medida que la persona no presente dentro de ese periodo de tiempo el diagnóstico de precisamente esa enfermedad, si no, no va a tener cobertura. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahí, Agostina? ¿Vamos bien? A ver, sí, por lo que entiendo, o sea, tienen que pasar, por ejemplo, acá tengo trasplantes de órganos, 120 días a partir de esos días como para que le cubra. Claro, vos Ah, recordá esto, es un seguro.
que lo que está haciendo es, la persona transfiere la posibilidad de un riesgo, en este caso que afecte su salud, a futuro. Entonces se entiende, de acuerdo a la interpretación de la salud, que esa persona está sana al momento de la contratación. Entonces, por ese periodo de tiempo tiene una carencia en caso de trasplante. O sea, estamos hablando una situación, les diría, terminante, ¿no? O sea, ese órgano no está funcionando más, no hay ningún tratamiento médico que acompañe la salud de la persona, con lo cual se determina que requiere un trasplante. Entonces, por eso hace la mención de ciertas carencias. Lo vamos a encontrar en otras coberturas, no sé si recuerdan. Lo vemos también en sepelio, que también hay una carencia. La carencia, acuérdense de eso, es el periodo de tiempo que lo establece, porque tiene que estar obviamente en el contrato aclarado, pero es el periodo de tiempo en el que no va a haber cobertura por esa causa, por ese riesgo, ¿no? O por esa situación. Nunca accidental. Bien, gracias. Buenísimo. Bueno, entonces, hablábamos, ¿no? De qué es lo que cubría este seguro de salud. Les comenté, enfermedades graves, trasplante de órganos, intervenciones quirúrgicas muy complejas y graves. Y en caso de seguros colectivos, fíjense, hay coberturas que se brindan para situaciones de aquellas personas que sufren de HIV, de tratamiento y atención en diálisis, o sea, para quienes presentan una enfermedad renal ya crónica, que ya es irreversible, también para drogas oncológicas, y en algunos casos hay productos en el mercado, sobre todo para el grupo familiar, para atención quirúrgica, como por ejemplo cesárea, ¿sí? No la atención médica, respecto a gastos frente a un embarazo que resulta en una intervención quirúrgica, no un parto natural, sino una cesárea, como para que vayan teniendo en mente, ¿sí?, situaciones mucho más cotidianas, que uno tal vez no las interpreta como complejas, pero que sí lo son, y que también redundan en una intervención quirúrgica. Bien, ¿qué más respecto de seguro de salud? ¿Alguien quiere preguntar algo? A ver si en el trabajo práctico no, hablamos de la definición. Recuerden que la definición de la Organización Mundial de la Salud lo tienen en la primera hoja donde comienza el material específicamente de seguros de salud. No es la hoja número 1, pero es la hoja donde después de la presentación sí empieza el contenido. ¿Qué más? Bien, cerramos entonces la parte de seguros de salud. Y recuerden esto, que es un producto muy interesante que tiene mucho por crecer, porque es muy nuevito, por lo menos en nuestro mercado, no hay mucho, les diría, mucha conciencia de esta cobertura de salud. Bueno, cambiamos de hoja, ¿no? Hacemos un refresh mental y nos vamos un poquito a otra cobertura, a otro material que tiene que ver con el seguro de sepelio. ¿Conocen el seguro de sepelio? ¿Alguien tiene contratado un seguro de sepelio? A ver, ¿qué tienen para compartir, para contarme? Porque si no me siento que estoy hablando sola. Pablo, vos debés saber de esto, me imagino. Sí, yo tengo contratado un seguro de sepelio. Y básicamente también lo contraté para mi vieja. Es un seguro de sepelio obviamente prestacional, en el cual, bueno, el fundamento de todo esto es que en mi caso
no quiero digamos, transferir el riesgo a mis hijos, porque en realidad el primer gasto que le dejamos cuando nos vamos Ujú. es ese, es el sepelio a nuestra familia, con lo cual este seguro de sepelio es realmente muy económico y evita grandes dolores de De cabeza. cabeza. Muy sabio, Pablo, gracias por el aporte. ¿Alguien más tiene contratado o conoce esta cobertura? Mayra, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen Buen día. día. Disculpen que entré tarde, tenía mala conexión, no No estoy hay en Buenos problema, Aires. no hay problema. ¿Nos escuchás Quiero por lo hacer menos una pregunta. bien? Antes de aportar, quiero hacer una pregunta. Quería preguntar si, porque mi marido tiene la obra social y ahí viene el seguro de sepelio, o sea, en la unión que ellos tienen, como en el sindicato, ¿es lo mismo? A ver, la obra social es la obra social. Tal vez por Sí, el trabajo, si te claro, el interpreto bien, sindicato, o sea. ahí está. En forma colectiva, vamos a aprovechar a interpretar ya lo que empezamos a estudiar. En forma colectiva, seguramente su empleador, o en este caso al afiliarse al sindicato por la actividad, le brindan un seguro de sepelio. Sí, es muy probable, y de hecho hay muchas actividades como por ejemplo policía, bomberos, muchos cuerpos de salud, muchos médicos, hay muchas profesiones en la salud que al formar parte de esa actividad tienen un seguro de sepelio en forma colectiva. Sí, es correcto, Mara, y puede ser Ah, que sea bueno, esto. bueno, tenía la duda de eso, si era es similar, nada más que lo contrató El en el empleador, trabajo, el a empleador, nombre de él, claro. Bueno, claro. ahí estaría bueno que puedas incursionar y entender, interpretar esa póliza, como para también ir practicando, ir analizando lo que estamos estudiando en la teoría. Y volviendo, ¿no?, a este abordaje del seguro de sepelio. Y tomo las palabras de Pablo, ¿no? Esto que él mencionaba, el primer gasto que dejamos cuando partamos, cuando cualquiera de nuestros futuros clientes, ¿no?, partan, tiene que ver con un gasto económico que va a tener que afrontar alguien de la familia, alguien allegado. Seguramente tomará la decisión. En muchos casos, por ejemplo, PAMI ofrece un servicio prestacional en cuanto al servicio de sepelio ante el fallecimiento de esa persona. Hay, no, sí, No, un no, no. descuento, sí, Bueno, bueno, bueno. Una cosa, perdón, no es el primero, 100%, pero sí, no, hay un no, aporte de... claro. Lo que se refiere a sepelio prestacional, lo que se refiere al sepelio prestacional es que, digamos, el asegurado lo único que tiene que hacer es levantar el teléfono, llamar a la empresa y decir, falleció tal persona, número de Sí, póliza tal sí, o el por nombre, supuesto. el documento y listo. Nada más, no pone un peso más, Exacto. ni en cremación, ni en féretro, ni en nada. Nada. Lo que hace, Pablo, Pero escuchá Pablo, un poco, momentito, déjame que estoy hablando. Eh, entonces, lo que hace PAMI, porque a mí me pasó con el fallecimiento de mi padre en el 19, es reintegrar ahí está, pero después es que una mi parte. hijo, después que mi hijo en el 19 puso 25 lucas una arriba de la otra, recién al mes y medio, con el certificado de función, le devolvieron 6.000 pesos. Ahí está, a eso quería ir. Todavía Correcto. no hablé, sí, Esto no es prestacional ni nada por el es estilo. un Esto reintegro, ahí es está. un mínimo reintegro de que el afiliado se tiene que hacer cargo y obviamente todos los que han pasado por esto por PAMI saben cómo es el féretro de PAMI, lamentablemente para el que se fue. Por eso yo saqué este seguro de sepelio para mi madre.
yo con mi padre en ese momento no estaba pasando por un buen momento de salud, me ayudó mi hijo y y bueno, tuve que pasar, ver que mi padre, o los restos de mi padre estaban dentro prácticamente de un cajón de manzana. Entonces, ese es el tema, quería aclararlo, gracias. Bien, voy a esto. Todavía no estoy hablando de el seguro cómo actúa, pero frente a estas situaciones, como decía Mayra, seguramente por la obra social, por PAMI, por el trabajo, hay un reconocimiento limitado, ¿sí? Parcial de lo que tiene que ver con el gasto de ese servicio funerario, el que fuera, ¿no? Independientemente de los detalles y la amplitud del servicio de cochería, del velatorio y demás. Entonces, frente a la situación en la que venimos hablando, recuerden, desde que abordamos el ramo de seguros de persona, estamos frente a un riesgo cierto, ¿sí? Hoy tenemos que afrontarlo. Es algo que nos va a pasar a todos, como les dije una vez, salvo Mirta Legrand, chiste malo, que todavía la tenemos ahí frente a la mesa, ¿no? Y sigue a cargo de programas de televisión. La verdad es que todos en algún momento este plano vamos a dejarlo. Esa atención, ese servicio de cochería, de cremación, de servicio de velatorio, alguien lo va a tener que afrontar. ¿Cómo se puede previsionar? Y acá anclamos otro tema teórico, si quieren, que hemos visto anteriormente. Bueno, mediante el pago de una cuota ínfima, porque realmente el seguro de sepelio es muy económico, se puede llegar a decir, si lo traducimos en un costo, en un valor de una cuota, respecto de la tranquilidad de algo que se puede planificar, que se puede organizar. Ahora bien, ¿cómo funciona este seguro de sepelio? Puede ser en forma prestacional, como decía Pablo, o también hay otras aseguradoras que lo hacen en forma indemnizatoria. ¿Qué quiere decir? El asegurado decide un valor que representa el gasto de ese servicio funerario y la aseguradora, frente a la información de quien presente la partida de función, ¿no? Frente al fallecimiento de ese asegurado, lo que va a hacer es inmediatamente brindar la indemnización en efectivo. ¿Sí? De nuevo, recuerden, la compañía de seguros nunca va a salir a preguntar, a pedir justificaciones o a pedir la factura de la cochería, no. Simplemente el familiar lo que va a hacer es decir, señores, falleció mi hermano, mi tío, o falleció tal persona, esta es la póliza, esta es la partida de función, listo, la compañía de seguros lo que va a hacer es liquidar, ahí sí, obviamente finaliza el contrato, liquidar, indemniza. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que saber que existen estas dos modalidades, donde en el momento en el que nosotros estemos en el rol de asesor, también podemos presentar estos dos escenarios, estas dos formas de contratación del seguro de sepelio. Uno, piensen que nuestra matrícula nos habilita a operar en todo el país, con lo cual no se centren en AMBA o en Cava o en principales ciudades. Hay lugares en el resto del país en donde esta posibilidad, como contaba Pablo, de que sea prestacional, tal vez no hay un servicio muy cercano. Entonces, una buena modalidad de asesorar para esos casos es decir, mira, tenés una indemnización, o sea, la familia va a recibir una suma de dinero que la va a poder utilizar para el servicio de velatorio o para lo que necesite. Si tiene la urgencia de saldar alguna cuenta y parte de esa indemnización que corresponde al sepelio le sirve, lo usará. A la compañía de seguros no tiene que rendirle cuentas de ningún gasto.
de ninguna factura, de ninguna cochería, ni de el cementerio o frente a los honorarios por el servicio de cremación, lo que fuere, ¿sí? Por otro lado, otra modalidad de contratación, como bien comentaba Pablo, tiene que ver con lo prestacional. Resolver toda la gestión, todo el trámite a cualquier persona de la familia. No nos olvidemos que estamos en un momento delicado, ¿no? En una situación emocional muy fuerte y en un momento en donde, la verdad, el resto y quienes han pasado por esta situación me van a entender, uno tiene que poner cabeza fría y empezar a tomar decisiones. Bueno, ¿a dónde voy? ¿Qué empiezo? ¿A hacer un recuento de mercado? A ver cuánto me cobra una cochería respecto de otra, averiguo. No, uno la verdad es que en ese momento no tiene ni la concentración ni la mentalidad puesta en eso, ¿no? Está transitando un duelo. Entonces, una manera de resolver el propio asegurado en forma planificada toda esta situación es decir, mira, yo quiero contratar este servicio con este valor que incluya de todas las características, un velatorio, no sé, una atención de velatorio de estas características, un féretro o la cremación, listo, asunto resuelto. La compañía de seguros lo que va a hacer es acatar ese contrato que previamente estableció el asegurado en vida. Lo que va a necesitar para activar esa prestación del servicio de sepelio es solamente el aviso del fallecimiento y la presentación de la partida de fusión del asegurado. Y es inmediato. ¿Se entiende? Y fíjense qué poco se difunde, qué poco se conoce, qué poca conciencia se toma. Miren qué fuerte, ¿no? Pero qué sano también esto que decía, perdón Pablo, traigo tu comentario porque lo compartiste voluntariamente, esto de decir, no solo lo hago para mí, sino lo hago para otra persona de mi familia porque quiero que ese tema esté resuelto, ¿no? ¿Se entiende? ¿Alguien quiere consultar? Ah, Pablo, ¿vos habías levantado antes la mano o no sé si quedó o ya o fue respuesta, ¿no? Ya estuvo la respuesta. Entonces, de nuevo, el seguro de sepelio tiene dos medidas de contratación. O prestacional, quiere decir que el asegurado en ese contrato va a establecer cómo va a hacer el servicio de velatorio y la suma asegurada tiene que ver con ese valor del servicio contratado, o indemnizatorio. ¿Sí? Quiere decir que la familia va a recibir esa suma de dinero. También la modalidad puede ser individual o colectiva. Hay muchos empleadores, no hablo como el caso que traía Mayra, que muchos sindicatos lo ofrecen, pero es una forma de brindar, ¿no?, un beneficio adicional, si se quiere, hacia esos empleados que trabajan en relación de dependencia a empleadores. También hay forma de brindarlo en forma colectiva. Pero recuerden algo, y acá voy a relacionarlo con el trabajo práctico, que también encontré un punto de confusión. No hay posibilidades de más de una contratación, porque hablamos de un riesgo cierto, algo que va a ocurrir una sola vez. Entonces, ojo cómo están interpretando el seguro de sepelio. La persona va a fallecer una sola vez, con lo cual la cobertura del seguro de sepelio es el servicio o indemnizatoriamente, pero hace las veces del servicio de sepelio, ¿no?, el servicio funerario de esa persona que va a fallecer una sola vez. No se puede contratar más de un seguro como encontré en
algunos casos que respondían sobre el trabajo práctico. ¿Qué más? Con el tema de la carencia, ¿sí? Otro aspecto del seguro de sepelio, que también noté confusión en esto. Sí hay carencia y sí está mencionada en el trabajo práctico esta confusión, ¿no? Nos remitimos al material y en el material está claro. Ustedes van a encontrar que en el material de seguro de sepelio, de hecho me lo anoté, lo van a tener en la página 3. Hay un apartado en donde menciona una exclusión bien clara, que se las voy a compartir porque, a ver, quiero que lo tengan presente, que en esta instancia, en donde precisamente estamos estudiando, estamos comprendiendo el material, sí podemos remitirnos perfectamente a la base del contenido. Entonces, ojo como estamos leyendo, ojo como estamos estudiando. Miren, les voy a mostrar que es muy simple despejar la duda respecto de un punto de estudio, ¿no? Que yo tengo la posibilidad de ver cómo ustedes están leyendo durante la semana a raíz de estas dudas. Yo me voy al material y les quiero mostrar que dentro de las aclaraciones de la contratación del seguro de sepelio, fíjense que menciona la exclusión de otros seguros. O sea, una persona no puede estar en varios seguros de sepelio. ¿Por qué? Porque si analizamos e interpretamos la cobertura, es la prestación o la indemnización respecto de los gastos que va a tener que afrontar alguien de su entorno sobre el velatorio, sobre el sepelio de esa persona, ¿sí? Lo tenemos acá bien clarito. Vamos a otro punto que tiene que ver con la carencia, ese periodo en donde no va a haber cobertura. Y esto estaba en dos preguntas, en realidad. En la pregunta 8, por ejemplo, que hace mención al tema de carencia, fíjense que el seguro de sepelio tiene una carencia de 30 días. Ahora, 30 días corridos, ojo, recuerden que la ley siempre habla de días corridos, no días hábiles. Otro truquito, ¿no?, que solemos encontrarnos en exámenes. ¿Qué pasa con esa carencia frente a una situación accidental? Quiere decir que ese asegurado, que lamentablemente falleció en una situación accidental, no se va a aplicar la carencia. El contrato no va a decir, ah, no, señor, pero usted, esta persona contrató el seguro de sepelio hace 20 días o hace 10 días. Que aclara, si el fallecimiento del asegurado ocurre durante el plazo de carencia, no será de aplicación. Quiere decir, no se tiene en cuenta, se entiende una situación accidental, algo sumamente imprevisto, abrupto, bueno, como ya lo habíamos comentado antes. Vuelvo a la cobertura de sepelio. Ahí. Aquí voy, Esperen que comparto pantalla de nuevo. Y decíamos entonces, fíjense, ¿cuál es el objeto? ¿Sí? ¿Cuál es la cobertura del seguro de sepelio? Cubrir esos gastos, el costo que tiene el sepelio, que va a estar establecido obviamente, hasta el límite de lo que contrató el asegurado en vida, que establece la suma asegurada. Puede ser o prestacional, como antes lo había mencionado Pablo, es decir, simplemente el servicio ya está contratado anticipatoriamente en ese contrato, que es la decisión del asegurado y es lo que se va a llevar a cabo o es lo que va a aplicar la aseguradora, o indemnizatoria, es decir,
a esos beneficiarios se les va a brindar ese dinero en efectivo, de nuevo, hasta el límite que va a ser la suma asegurada. Podemos mencionar dentro de ese servicio, y esto va a estar de acuerdo al producto, ahí ya nos vamos a un plano comercial, que es el producto que hoy ofrecen distintas aseguradoras, que va a incluir desde empresa de velatorio lo va a ofrecer, con qué duración, con qué servicio, qué féretro, si incluye la cremación, el traslado, hasta, en el caso de cremación, hasta el gasto de la urna, que eso también tiene un costo. O bien la persona dice, mira, estipulo un X monto en proporción a lo que, acorde, ¿no? A lo que hoy representa honorarios de velatorio, y los beneficiarios van a recibir ese monto de dinero. Hablábamos de, por otro lado, hablamos de cobertura, hablábamos de las exclusiones. ¿Qué nos vamos a encontrar entre las exclusiones? Bueno, acuérdense esta mención de la cláusula respecto de la carencia. ¿Qué pasa con el suicidio? Tema que no estaba, por ejemplo, en el trabajo práctico, pero lo hemos mencionado desde que empezamos este módulo. El suicidio no está cubierto, estamos dentro de los seguros de personas, salvo, ¿qué nos dice la ley? Que haya transcurrido, como mínimo, 1 año de contrato, ¿sí? ¿Qué pasa frente a una situación de delito? Sí, y acá seguramente esto, frente a la incertidumbre, frente a la duda que pueda llegar a tener quien liquide el siniestro por parte de la aseguradora, hará intervención de un estudio o de un perito liquidador, donde se evaluará si la persona de qué manera intervino en esa situación delictiva. O sea, si es causante de la situación delictiva y como consecuencia fallece, claramente va a ser una exclusión de la cobertura, porque provocó esa situación de delito que perfectamente podía ocasionar el fallecimiento de la persona. Si participaba en la situación criminal, va a ser una exclusión. Temas de no ocurre en nuestro país, ¿no? Con esa frecuencia, pero lo mismo sucede en situaciones de terrorismo o de guerra, ¿sí? Se interpreta de la misma manera como una exclusión en caso de participación, de intervención activa de la persona, ¿no? Que ocasionalmente estaba en una situación o en un robo o en un delito y la persona fallece. No, diferenciemos esto. Bien, con esto podemos dar cierre a seguro de sepelio. ¿Alguien quiere aprovechar, hacer alguna consulta antes de cerrar esto y pasar al otro tema que teníamos esta semana? Vuelvo, Acá estoy. No, Pablo. Simplemente para los chicos que algunos quizás no manejen temas de sepelio, en especial el sepelio prestacional. Primero y principal, que el sepelio, digamos, que lo tienen por sindicato o mismo cosas, todas las cosas que se tengan por medio de sindicato, obviamente lo saben ustedes que siempre está atado a que la persona esté trabajando en relación de dependencia. Claro. ¿Sí? Si no, si es un independiente, no tiene absolutamente nada. Y cuando hablaste de los costos, sin mencionar compañía, porque no es nuestro trabajo, para que se den una idea de los costos, una familia tipo con 2 hijos hasta 21 años, el costo está entre 900 y 1.000 pesos. Todos, el grupo familiar. Con lo cual,
con lo cual, digamos que es una erogación, digamos que no daña el presupuesto familiar y, como dije anteriormente, evita grandes dolores de cabeza, más si los dos son independientes, ¿sí? El grupo familiar es independiente, o bien, ojo, cuando hablaste al principio de la charla de los seguros de salud, hay un tema que es que hay algunos clientes míos que han tomado seguros de salud por dos compañías que yo trabajo, Ujú. porque el descuento en farmacias es del 50% y no del 40% como las prepagas o como la obra social. Claro, hay Entonces, gastos que no claro, lo que hacen es complementar exacto. su prepaga porque tienen un plan no top, sino un plan medio para abajo, porque el problema de las prepagas es que están subiendo cada día más y cada día más es la cantidad de personas que están dejando la prepaga y se están yendo a planes menores. Por eso aparece el seguro de salud, o para complementar o para decir entre dos o tres compañías. ¿Cómo hago con un paquete de, por ejemplo, 8.000 o 9.000 pesos, tratar de cubrir todo un abanico de cosas que puede suceder a nivel familiar? Nada más. Eso. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Pablo, por el aporte. Y aprovecho a hacer un comentario de esto del seguro de salud, que tiene que ver con la práctica, ¿no? La práctica, el ejercicio ya de estar ofreciendo esta cobertura. Pero piensa en otra situación, ¿no? Frente a esta realidad que hay un gran conglomerado de personas que están en un plan médico medio, ni el premium, ¿no? ni el más alto, ni una cobertura muy limitada, muy acotada. Así todo, no obstante, hay situaciones en donde uno, en base al ejercicio, ustedes van a ir aprendiendo, ir notando que, por ejemplo, la persona frente a un determinado diagnóstico, ¿no? Que requiere una intervención quirúrgica porque padece una enfermedad. En muchos casos cuenta con una cobertura médica, ¿no? Pero ¿qué pasa? Le recomendaron un determinado cirujano. Resulta que ese cirujano no lo tiene en el plan. O ese cirujano le dice, mira, yo trabajo con mi equipo. Mi equipo no está dentro de la cobertura médica que tiene contratado. ¿Se entiende? Cuando yo les cuento que hay un sinfín de gastos que esa persona tiene que empezar a afrontar por fuera de lo que hoy las coberturas médicas están brindando. Cada vez es más frecuente, les cuento un caso, una persona tenía que hacer una intervención de varices, una situación de mediana complejidad o les diría entre simple, podemos decirlo, mediana complejidad, pero esa cirujana trabajaba con una anestesista y una instrumentadora específica. Esas dos personas, que eran del equipo de esa cirujana, eso no está contemplado dentro de la cobertura médica. Entonces, el paciente tiene dos opciones. O se opera de otra forma, o lo afronta con sus medios, o puede apelar y recurrir a un seguro de salud que este tipo de situaciones van a estar contempladas, porque va a contar con dinero en efectivo para afrontar esos gastos, ¿sí? La práctica, y obviamente cuando ustedes, en el caso que les interese incursionar, ya les digo, en este producto que es muy joven y que tiene mucho por crecer, porque hay una necesidad concreta de complementar gastos que no brindan y que van a dejar de brindar las coberturas médicas, en donde uno puede hacer referencia a estos ejemplos prácticos, a estas situaciones, y la gente dice, ah, mira, me puede pasar esto cuando me tenga que operar, cuando me pase una intervención, les digo, no una situación sumamente terminante como un trasplante, obviamente, pero piensen que los gastos por fuera
de la atención médica son elevados y están sumamente presentes en esa situación. Soledad, no sé por dónde andás, pero sé Hola, que... buen día. Buen Sí. día. No, lo que quería preguntar, que me parece que la respuesta es que sí, pero quería consultar porque Vale. el tema es que en los prepagos, Sí. por más que tengas incluso el plan que tengas, hay algunas cirugías, no quiero nombrar empresas, pero por ejemplo, no sé, una de las hay dos prepagos que son como la cabeza más conocidas, una de logo Sí. azul y otra de logo rojo. Sí. Entonces, hay algunas cirugías que, por ejemplo, no sé, la roja, las oftalmológicas no las cubren, o por ejemplo, hay otro tipo de cirugías, como, no sé, una cirugía simple de hemorroides, que si requerís un material quirúrgico que se cotiza en dólares, te cubren solamente una parte y el resto tenés que abonarlo vos. Entonces, me parece que este tipo de seguro sirve también para eso, ¿no? Cubre el resto, por ejemplo, del material quirúrgico, en el caso de que tengas que abonar porque se cotiza en dólares, porque la mayoría de los materiales se cotizan en dólares hoy, y los prepagos no lo afrontan el 100% la cobertura. Bien. Mirá, les voy a mostrar un cuadro y vamos a charlar de esto. Dentro de esto que vos mencionás, ¿sí? Fíjense. En que logrando, si lo podemos ver bien. El seguro de salud va a amparar más de 600 tipos de cirugías diferentes. Ah, ya. Esperen que me fui. Acá estoy. Habría que chequear, y esto depende, ahora sí estamos en la parte comercial, en la práctica. Es el producto de seguro de salud de la determinada o de las determinadas aseguradoras, cuáles son todas esas cirugías que ampara, porque vamos a encontrar diferencias en el mercado. Cirugías, como vos mencionabas, oftalmológicas, pensá que el gasto que indemnice es para el uso de lo que el asegurado decida, sea para pagar la intervención quirúrgica, sea para pagar materiales que sabemos son importados y tienen costo a dólar. Cuando hablamos de, te doy otro caso, una prótesis. Muchas coberturas médicas, de estas que vos estabas mencionando, de los colores, la intervención quirúrgica está amparada y una determinada prótesis. Pero la prótesis que ofrece cubierta, ¿no? Estamos hablando, la cobertura médica o la prepaga siempre es la nacional. Y en muchos casos, Claro. no soy experta en salud, pero yo les cuento lo yo que trabajé sé. en salud, por eso te lo digo. Y sé Claro, que, la nacional te nadie la quiere, ¿no? Vamos a hablar entre nosotros. O incluso el médico muchas veces, No te la recomienda. nombré las hemorroides porque por ahí es una de las cirugías que el 80% de la población necesita, más allá de que algunos lo hagan y otros no. Pero, por ejemplo, no es lo mismo un material que otro, No. y el material, o sea, por ejemplo, y no es lo mismo para un hombre y para una mujer, entonces, porque, bueno, para la mujer tiene que tener una cavidad más chica, bueno, tiene que tener distintas características, y bueno, y por ejemplo, o sea, de las prepagas más grandes que hay en nuestro país, que es de color azul el logo, ellos te cubren hasta un determinado monto, porque ese material se cotiza en dólares y el resto lo tiene que pagar el afiliado. Claro. Hay casos en donde el mismo cirujano le dice al paciente, mirá, la nacional, no. Una prótesis de cadera, una prótesis, no sé. Dice, mira, el producto nacional te va a durar, después va a haber que vas a tener que recurrir seguramente a una nueva cirugía en tantos Incluso, años. Claro, bueno, todo lo que es traumatológico incluso también depende del uso de la persona, porque si es un deportista de alto rendimiento necesita una prótesis más cara. Bueno, Totalmente, hay que ver la edad de la persona a la que llega claro. a esa situación, por supuesto. Pero entonces, sin desmerecer, sin quitar mérito a productos nacionales, les transmito simplemente
la visión real de ejemplos, de casos reales, en donde el profesional le dice, mira, yo, obviamente el cirujano va a colocar lo que el paciente decida, ¿no? O a lo que llegue en muchos casos, por una cuestión económica. Entonces, miren cómo en ejemplos concretos nos encontramos donde hay amparo desde la cobertura médica, porque puede cubrir ciertos elementos que siempre van a ser de origen nacional, pero frente a otro tipo de prótesis u otro tipo de elementos que no hay, o que directamente en otros casos sí, no se ampara, el asegurado puede hacer uso de ese gasto que reciba por la indemnización del seguro de salud. Esto lo vamos a encontrar, Soledad, volviendo a lo que vos preguntabas, cubierto dentro de estas más de 600 cirugías que están paradas en el seguro de salud, con más o menos diferencias de productos que estudiemos, que incursionemos en las aseguradoras que hoy están ofreciendo seguros de salud. Lo mismo, los gastos que tienen que ver con prótesis, los gastos que tienen que ver con frente a diagnósticos de enfermedades graves y de tratamientos. Muchas cosas van a encontrar que el asegurado tiene acceso a su cobertura médica, que no tiene por qué ser restringida. Por ahí es una cobertura médica o un plan dentro de esa cobertura médica sumamente completo, pero hay cuestiones que no están estipuladas, salvo en una situación en donde tenga cubierto ese profesional que la persona quiere, en ese centro de salud que lo tiene por cartilla, ¿no? Por plan médico, ese equipo de profesionales que son un montón, que intervienen en una cirugía y que todos estén completos, así y todo, hay gastos que no están contemplados en la cobertura médica. Vamos a otra situación. Una indemnización por renta diaria si se tiene que internar. Ninguna cobertura médica hoy ofrece ese plus adicional. Sí le va a brindar, por ejemplo, un plan muy completo, muy amplio, el acompañante y los gastos del acompañante. Algunos otros centros de salud, el acompañante puede estar incluido, o sea, puede tener una habitación individual mientras la persona está internada y demás, pero, no sé, la conexión a internet la cobran aparte, ¿no? Para que la persona, supónganse, necesita conectividad, necesita seguir trabajando, acompañando a ese familiar que está internado. Todo lo que es refrigerio no está incluido. Y estamos hablando de una intervención que requiere una internación de un periodo corto, de días o algo prolongado, no se sabe. ¿Sí? Soledad, contesté un poco lo que vos habías consultado. ¿Me quedó algo? Sí, no, bárbaro, gracias. Sí, claro, por lo que me estás diciendo, entonces habría que leer, o sea, como la Hay póliza que diferencias, ofrece cada claro. aseguradora para ver qué coberturas, por ejemplo, en cirugía. Vos pensás que hay productos de seguros de salud que dentro de estas cirugías está la cesárea. Y las que somos mujeres, sabemos que hoy una cesárea, como decías vos, la intervención quirúrgica por hemorroides, por ejemplo, es muy habitual. Ya dejó de ser algo, te diría, ocasional. No sé exactamente los porcentajes, pero hay un alto porcentaje de embarazos que llegan a término, pero tienen el parto por cesárea, no parto natural. Esto requiere otra cantidad de días de internación, requiere una intervención quirúrgica, porque la cesárea, más allá de que es la llegada de un nuevo integrante, es un momento por demás especial, es una cirugía. Entonces, intervienen un montón de personas en ese equipo que acompaña al obstetra en este caso, tal cual una cirugía. Requiere cuidados, requiere una serie de gastos
como una intervención quirúrgica. En algunas compañías, el seguro de salud ampara la cesárea, con lo cual la mujer, la madre, al momento de dar a luz, si tiene ya por antecedentes indicación de ese obstetra que va a ir a un parto programado, lo presenta en el seguro de salud y cuenta con una indemnización estipulada, ¿no?, a ese monto por la intervención quirúrgica por cesárea. ¿Sí? Vuelvo. Nos quedaba un punto por ver, pero pregunto de nuevo. ¿Alguna inquietud? Pablo, te veo con la mano levantada. No, bueno, seguramente lo que vos comentaste, el tema de ese que tuviste, esa experiencia propia, era una persona independiente, Claro. ¿no? Del tema de varices. Uh-huh. Claro, está bien. Y Algo que nos afecta a muchas mujeres, a partir de determinada edad. claro, seguro, porque bueno, en relación de dependencia, varices es una enfermedad profesional. De todas maneras, para RT, de todas maneras, Claro. El tema de renta diaria por internación, no solamente está en un seguro de salud, sino que está en seguros de vida, es una cobertura adicional de seguros de vida y viene muy bien, Sí. porque como bien todo, detallaste todo, bastante bien, punto por punto, los gastos denominados periféricos que la familia tiene que tomar o pagar por la internación de una persona. Uh-huh. Y eso también depende de la cantidad de días. A veces hay una carencia a partir del tercer día en adelante y después es retroactivo. Está muy, muy piola. Y otra de las cosas es que hay una empresa, una compañía en general que se dedica a seguros de salud, que debe tener más o menos unas, qué sé yo, entre 300 y 400 intervenciones quirúrgicas cubriéndolas. Lo que pasa es que el seguro de salud no es que, como hablamos al principio de la charla, no es que tenga una suma asegurada genérica, Claro. se van tomando particularmente cobertura por cobertura, qué es lo que yo voy a tomar de suma asegurada y qué es lo que voy a pagar en total. Pero lo que hablaba Soledad de la prótesis es lo más común del mundo, o sea, acá... Pero sabes que muy poca gente lo asocia con, a ver, no llegamos a hacer una clase práctica, ¿no? De cómo rebatir objeciones y demás, pero intento que se empiecen a llevar estas ideas de decir, mirá qué buen producto, que está en crecimiento, que es bastante joven respecto de las coberturas, ¿no? Acuérdense que hablábamos del medioevo, ¿no? Como inicios de muchos de los seguros, de incendio, de embarcaciones, pero esto que es muy reciente en nuestro país y que perfectamente ancla hoy una falencia que tiene la persona o que tiene la familia sobre gastos a afrontar. Sí, inclusive en los seguros de salud, hay como una, digamos, inquietud o primera consulta hasta antes que llegue el médico de la obra social o de la prepago, de quien sea. Bueno, tenemos lo que estamos haciendo nosotros ahora, una consulta virtual con un médico. Eso también Claro. tiene los seguros de salud. O sea, si dentro del día va a pasar, viste que las opciones son riesgo de vida o no. ¿Sí? Entonces, bueno, ponés que no, porque la tiene fiebre, más o menos le diste un antipirético, qué sé yo, bueno, listo. Y mientras tanto, ¿qué hago? Bueno, me presta el Zoom, aprieto un botoncito, Sí, listo, y te tal aparece, cual. doctor, ¿qué le pasa? Así, así. Bueno, y te empieza a dar tranquilidad. Bueno, también esos son los seguros de salud. No es que sea, no es que sea un producto elite, sino que es un producto muy, muy, muy nuevo, muy, muy nuevo. Uh-huh. Y la gente dice, no, bueno, lo que pasa es que hay
ya el grueso de gente que va teniendo prepaga, por suerte tiene prepaga, va bajando el nivel de calidad de prepaga, las mismas prepagas van bajando de calidad, excepto que tengas un plan recontra premium. Ese es otro punto, Pablo, no menor. Claro, Las no. prepagas están limitando la cobertura, ¿eh? No, sí, eso seguro, eso entiendo que los chicos que están informados tienen que estar Sí. sabiéndolo. No Bueno, solo Ole eso, sino sabe del claro, tema. no Claro. solo eso, sino que hasta un mes atrás, grandes prestadores como el Austral, por ejemplo, empezaron a cobrar copagos porque Sí. la cobertura no alcanzaba para cubrir la atención. En la provincia de Mendoza pasó en el 80% de los prestadores privados. Tremendo. Y ahora todos te cobran copago, ¿eh? Te van a empezar a cobrar copago todo. Hasta un clínico te va a cobrar copago. Sí, incluso bueno, la empresa de la bandera del logo azul, el plan más bajo, que era buenísimo antes, Sí. hoy redujo su cartilla a un 60% Sí. de prestadores. Sí. Si bien oficialmente, ¿no? Las obras sociales sindicales y las prepagas salieron con un comunicado a decir que no son partícipes de esta decisión de muchos profesionales médicos a solicitar un copago. Pero sin irnos al tema de medicina, que no es en sí el core de nuestro interés o de nuestro tema acá. Sí tengan en cuenta estos datos prácticos, porque a diferencia de lo que nos va a llevar a abordar una entrevista, como Pablo muchas veces contó y compartió su experiencia, porque obviamente él se dedica, está trabajando de esto, frente a argumentar, ¿no?, la importancia y la necesidad de un seguro de vida, fíjense qué palpable es esto, porque estamos hablando de algo que frente a la existencia de alguna de todas esas gran cantidades de intervenciones quirúrgicas, enfermedades, situaciones graves, el asegurado o este grupo familiar, si fuera el contratante, cuentan con un monto de dinero en efectivo para hacer uso sin necesidad de presentar gastos que efectivamente van a ser utilizados se entiende, con el fin de ese diagnóstico que presentó el asegurado. Pero el uso, alguien lo utilizará, no sé, para la cantidad de traslados que necesite, la alimentación, el refrigerio de quien acompañe, el gasto de un acompañante, que a veces en el plan médico eso no está contratado a priori, gastos de trasladarse o de instalarse cerca del centro de salud. Se alquila temporalmente un alojamiento cerca del centro de salud para poder estar cerca. Puede contratar el profesional médico que no lo tiene en la cartilla y la deja más tranquila a la persona que va frente a esa intervención quirúrgica. ¿Sí? ¿Pablo? No, decía que todo esto que estás mencionando vos justamente cuadra perfecto con esta cláusula de renta diaria por internación. La gente normalmente no le da, digamos, la importancia que se le debe dar dentro de cualquier servicio, siendo salud, siendo vida, siendo cualquier cosa. Sí. No lo tiene, no lo palpa, ¿no? Hasta que se lo empezás a mencionar o hasta que le pasa, porque como hablaste vos, desde el agua mineral hasta los viajes, hasta las comidas, remis, lo que sea, los traslados, hasta la televisión tenés que pagar. Vos querés cable, cierto. Vos querés cable, bueno, tenés que pagar por tanta cantidad de cable. Querés wifi, tenés que pagarlo. Entonces, todo esto es renta diaria por internación. Exacto. O sea, no me lo dan en el acto, sino que cuando termina, presento entrada pero y salida del paciente, con ese respaldo, pero el dinero está. Claro, el beneficiario presenta, o el mismo asegurado, presenta entrada y salida, me pasaron 15 días,
señor, a las 48 horas en su CBU tiene el dinero depositado. Y listo. Sí, sí. Recuerden que todos los seguros dentro del ramo de personas son mucho más ágiles, ¿sí? Acá no estamos, de hecho la ley así lo establece, ¿no? Son mucho más ágiles las liquidaciones, la presentación del siniestro, la consiguiente liquidación de la indemnización de ese siniestro. O sea, esto es todo inmediato, porque se entiende también la situación delicada de esa persona, ¿sí? Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, 2 minutos, quienes quieran ir a buscar algo, un refrigerio, ya que hablábamos de esto, o simplemente pararnos y vemos en este último espacio el tema de la pandemia, el seguro de COVID y cómo impactó en los seguros, ¿sí? De paso, si quieren buscar ese material, si no está a mano, lo tienen listo. En 2 minutitos nos volvemos a encontrar, que no terminamos todavía.